Buenas noches, Inge. ingeniero. Buenas noches, muchachos. Entonces manden un mensajito presente. Échale, hasta arriba. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. La chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Eso. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid. Un policía capitalino desenfunda Consumismo. Tomate, pimiento, cebolla, tomate, pimiento y... Ramiro Leonardo, por favor. A la verga, ¿dónde está la pita? Cristian Mamangueño. Mamangueño Cruz. Presente, ingeniero. Daniel Omar Maldonado. Presente, ingeniero. Adriana Adelita. Presente, Inge. Antonio Marcelo. Presente, Inge. Gilmar González. Iván Chambi. Presente, Inge. Joel Gerson Peredo. Presente, Inge. Uriona. José Antonio. Presente, ingeniero. José Fernando Jaldín. José Luis Flores. No está José Luis Flores. Laura Stephanie Quiroga. Presente, ingeniero. Lenny Vera Santa Cruz. Presente, Inge. Leonardo Johnny. Presente, Inge. Lisbeth Condori. Presente, Inge. Madaí Flores Colque. Presente, ingeniero. María Lisette Rivas. Presente, ingeniero. Marco Antonio Salazar. Presente, ingeniero. Ramiro Leonardo. Presente, ingeniero. Rodrigo Fernández Fernández. Presente, ingeniero. Ronald Choque. Presente, ingeniero. Roxana Choque Pinto. Presente, Inge. Sariel Alejandra. Presente, ingeniero. Víctor Hugo Chávez. Víctor Hugo Chávez. Jimena Cecilia Nava. Presente, ingeniero.
Muy bien. Entonces, a ver, Jimena, ¿en qué hemos quedado? Estábamos en ejercicios que nos dio Inge de la represa. La fuerza, ¿cómo se dice? La fricción en una represa inclinada, algo así. ¿Qué es? ¿Qué presión? Estamos en hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de presión La es fuerza esa? hidrostática, perdón, Inge, me he equivocado. Ah, ok. Es la fuerza hidrostática. ¿Y qué es la fuerza hidrostática? ¿Mm? Es la presión, Inge, que ejerce un líquido, en este caso, bueno, el del ejercicio del agua. Ya la presión Sí, Inge. sobre una superficie, ¿no? O sea, la presión del agua sobre la superficie donde el agua está actuando, ¿no? Sí, Inge. Ok. Entonces, ¿tenían que enviar sus trabajos? ¿Han enviado? Bien, entonces, a ver, Juan Daniel Casilla. Presente, Inge. La fuerza hidrostática sobre una superficie inclinada, ¿no? ¿Cómo se encuentra el centro de presión? Perpendicular a la superficie. Ya. ¿Dónde se ubica el centro de presión? A ver, ¿alguien de la clase quiere presentar su trabajo? Laura Stephanie. Sí, Inge. Ya. Presente su trabajo. Ya, un momento, por favor. Ok. ¿Se puede ver, Inge? Se puede ver lo que estás compartiendo. Ay, ya, gracias. A ver.
A ver, no, yo no veo, no sé, podría nuevamente intentar. Sí dice está compartiendo, Inge, pero... ay, no. Compartir toda la pantalla, póngale. A ver. Disculpe, ingeniero, ahora sí se puede ver. Bueno, yo no veo, de repente sus compañeros. Tal vez es por la señal, Inge, es que no está dando muy bien por mi zona la señal. No, no es señal. Oh, Inge, ya. A ver. si no puedes seleccionarle aquí en los, donde están los participantes de la sala, puedes seleccionar a la compañera Laura Stephanie y yo creo que ya va a poder observar su presentación. Sí, se visualiza su presentación. Sí, Sí, porque nosotros podemos ver, Inge. Ah, ya. Ah, que a ver, vamos a ver. No veo. A ver, intente una vez más. Está bien, hijo, un momento. A ver. Un momento. Ya, creo que sí. Ahora. Ahora sí, A ver, pero ingeniero. sí, pero está muy chiquitito, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya. ¿Se puede ampliar? A ver. Ahora sí. Ok. Ahora- Ahora sí se ve, ¿no? Sí, correcto. Está bien, muy bien. Adelante, Laura. Bueno, como yo procedí a resolver el ejercicio, ya que nos dice calcular la fuerza hidrostática, de acuerdo a los datos que nos dio, procedí, digamos, a partir de la fórmula, ¿no? Que nos permite calcular esta fuerza, que es la... que es el peso específico por una altura C por el área. Entonces, el peso específico... Esa altura C, Laura, esa altura C. ¿Qué es esa altura C? Bueno, yo lo había tomado la altura a partir del... A partir de, o sea, de la parte de arriba donde Desde la no... superficie del agua. Sí, sí. Ajá. Lo había tomado de ahí hasta una cierta parte porque había visto que, bueno, lo tomaban así, ¿no? Esa parte. Entonces lo tomé por así. Luego el peso específico lo valoré en 1 kilonewton sobre metro cúbico, ya que no nos especifica si es agua dulce en ese caso.
Sí, es agua dulce. Entonces, bueno, para hallar la altura Elo, que sería toda la altura que, bueno, choca contra el talud, para hallar eso, use trigonometría. El seno de 25 es igual al cateto opuesto, que en este caso sería 30, sobre la longitud, y la longitud en sí saldría 70.99 metros. Luego la altura C, la longitud C, perdón, que parte en sí de la altura C y también forma un triángulo en esa parte, sería la mitad. Y eso, entonces reemplazando valores, me sale 35.49 metros. Luego otra vez usando trigonometría, bueno, esa relación, apliqué seno de 25 es igual a la altura en C sobre la longitud, y eso me sale 15 metros. Luego, para hallar el área, apliqué bueno, que sería todo el área que ocupa, ¿no? Que Ya. sería L, la longitud, por el otro que sería 100 metros, lo que abarca, ¿no? Entonces, eso me sale 7.099 metros cuadrados. Entonces, reemplazando valores de todo eso, me sale 106.485 kilonewtons. Ujú. Y para la localización del centro de presión, tomé una referencia de que, bueno, en trigonometría, bueno, encontré esa referencia, ¿no? Que el centro de gravedad se encontraba a 1/3 de la altura en sí. Entonces, en este caso, en un triángulo rectángulo, su centro de gravedad se encuentra a h² respecto de su base. Entonces, tomando esa referencia para encontrar el centro de presión, reemplacé los datos, bueno, con todo eso, y me sale 47.33 metros la longitud. Y luego otra vez apliqué el triángulo, la trigonometría, y el seno de 25 sería igual a la altura en P sobre la longitud en P, y eso me saldría 20 metros. Entonces esa sería la ubicación del centro de presión, que por ende sería la fuerza hidrostática. Ya. ¿Y Esa el sería mi mínimo momento de explicación. inercia? ¿Ha No, no lo calculado el calculé. mínimo momento de inercia? No, no lo calculé, ingeniero. ¿Por qué? Tenían que comparar. Oh, es la única referencia que encontré. A ver quién ha utilizado. Entonces, a ver, vamos a ver cuánto le sale. Un tercio, ¿no ve? Sí. Entonces, esa longitud, LP, 47.33. Sí. Ya. Entonces, a ver, ¿dónde está esa su longitud LP en su figura? En esta parte. Ok, entonces va desde la intersección del plano inclinado con el nivel del agua, ¿no ve? Sí. Entonces esa distancia es de 47.33. Ya, eso es lo mismo que un tercio desde la base.
A ver quién ha calculado con el mínimo momento de inercia. Vamos a comparar. Ya, gracias, Laura. Está bien, ingeniero. Bien, entonces, a ver, alguien que haya utilizado el mínimo momento de inercia. Rodrigo Fernández. Igual lo hice así, ingeniero. No lo pude subir porque no sabía cómo explicarlo bien, como usted quería. Ingeniero, disculpe, yo lo demostré de una manera, pero no sé si es mínimo momento, es que aún no llevamos lo del mínimo momento. Ah, pero yo les he explicado en clase, ¿no? Yo podría presentarle, ingeniero. A ver, adelante. Bueno, aquí tenemos, ingeniero, como lo puede hacer con el mínimo A ver momento. si puede agrandar un poquito más. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, aquí utilicé el mínimo momento de inercia, que era la longitud al centro de gravedad. Aquí tenía, que era la mitad de mi longitud. Mi momento de inercia sobre la longitud al centro de gravedad por el área. O sea, entonces, ya teniendo mis datos anteriores sacados de mi depresa, salía 47,33 metros de la longitud al centro de presiones. Ah, ya. Ok, ¿dónde está? Ya. Entonces, la longitud, la distancia al centro de presión es igual, ¿no es cierto?, la longitud sobre la superficie inclinada al centro de gravedad, más el mínimo momento de inercia de la figura entre la longitud al centro de gravedad por el área. ¿Está bien? Entonces, reemplazando esos valores, a ver, tenemos 35.49, ya 100 cubo. Aquí está por 100 por mi longitud. Bueno, aquí está el momento de inercia que saqué anteriormente. Bueno, aquí lo puse. Era 100 por 70,99 por al cubo sobre 12. Entonces lo pasé aquí en mi fórmula y tengo la longitud del centro de presiones. Ya, sale lo mismo, ¿no? Sí, sale lo mismo. Aquí también lo comparé. A ver. Aquí también con el 2/3 desde la superficie donde intersecta con la superficie y mi represa, también a 2/3 de L, de mi longitud total. Esa igual salía 47,33. Y a ver, vamos a la figura. Aquí está la figura con la base de 100, que era la base que teníamos, y mi longitud que me salía, aquí está, una longitud L medios a cada lado para hallar la altura del centro de gravedad primeramente, y LP, que es mi longitud es para el centro de presiones. Ok. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, podemos utilizar también el mismo criterio, ¿no? De 1/3 desde la base o 2/3 desde la superficie, ¿no es cierto? Ok. Entonces, podemos utilizar el mínimo momento de inercia también de
la figura que estamos estudiando, ¿no? En este caso, la cara, una de las caras del talud de la represa, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si está claro para todos. Caterín. Sí, ingeniero. A ver, ¿usted cómo ha calculado? Primero he hecho el cálculo con 2/3. ¿Podría Luego usted... presentar? Claro, claro que sí. Adelante, adelante. Ok, ya se puede ver. Ya cargado, ¿se ve? Sí. Ok. Nos pidió el ejercicio y luego la demostración de por qué sería a 2/3. Bueno, empecé demostrando como tal por qué 2/3 de la superficie o por qué 1/3, y eso podemos verlo ya que se trata de un triángulo con su centro de gravedad de un triángulo, prácticamente. Pues hay varias maneras de hallarlo. La convencional que es usada en isostática, por ejemplo, es para hallar el centroide de la derivada del área de un diferencial del área del triángulo entre la integral del área más propiamente. Pues bien, vamos a ver el área de esa área diferencial. Se toma un rectángulo de una altura variable y. Lo he hecho respecto a y. Se puede hacer la demostración respecto a x. Lo he hecho respecto a y porque estamos hallando respecto al eje y. Y tenemos que el diferencial de esa área va a ser igual de ese rectángulo va a ser igual a nuestro x. No sé si se ve mi puntero, no creo que se note, pero va a ser esa x en mi gráfica, en mi eje de coordenadas, por esa diferencial y, ¿verdad? Pues hallamos la ecuación ordinaria de la figura porque es un triángulo, se puede traducir como una recta. Perdón, Caterín, ¿podría agrandar un poco más? Claro que sí. Ok. Ya. Entonces, el diferencial área va a ser igual a esa x, el largo de nuestro rectángulo pequeño tomado del triángulo, por el diferencial de esa y, ¿no? Que es una alturita variable. Es un rectángulo fino, hay que entenderlo como un rectángulo fino. Hemos dejado a y en función de h porque es lo que estamos hallando y proseguimos a hallar la ecuación ordinaria de la figura. Esto para que nos ayude a determinar la pendiente y así poner x en términos de y porque podemos transformar esta integral doble a una integral de una sola variable. Pues bien, nuestra pendiente sería h sobre b por x, porque tenemos la altura del triángulo por la base total. Y dejando todo eso en función de y, llegamos a la siguiente fórmula, la integramos y hallamos, ¿qué es lo que hallamos? El área de un triángulo. Pues esa sería la demostración del área de un triángulo. Una vez obtenido eso, lo que queríamos hallar, que era nuestro diferencial de a, que es x de y, y cuánto es la integral de nuestro diferencial de área, procedemos a reemplazar en nuestra fórmula original, que es esta, es para hallar la altura, o también se puede hacer desde la base, la distancia horizontal del centroide de cualquier figura.
en general. Pues bien, no es más que la integral de nuestra altura por el mismo diferencial de área sobre la integral de nuestra área del área que hemos hallado. Bueno, el área ya la conocemos, integral de así en función de área de un diferencial de área va a ser igual a nuestra área. Multiplicamos y por nuestra función original de diferencial de área, que llegaría a ser esta, b sobre h, y por diferencial de y. Y lo que nos da es que nuestro centroide, como vemos, podemos ver la ecuación, el resultado final. Nuestro centroide está como a 2/3 de h cuando h va desde h inicial, que es el h máximo que estaría en la superficie, hasta el h0. Y así hemos demostrado que nuestro centroide está, si tomáramos al revés, como de 0 hasta h, nos saldría 1/3. Pero esa es la demostración del 2/2. Finalmente, dadas las conclusiones, entonces acá podemos demostrar también por una simple resta que también va a ser desde la superficie, desde la base, nuestro h de presiones, bueno, el centroide del triángulo desde la base va a ser a 1/3 o desde la superficie del agua va a ser a 2/3. Demostrado eso, entonces se ha analizado nuevamente el ejercicio dado, que como mis compañeros explicaron ahora con la demostración ya hecha, bueno, es lo mismo, no sale similar. Pero lo importante era la demostración. Yo no apliqué inercia, apliqué las integrales, el método de integrales para hallar los centroides de figuras. Este método es más convencional para hallar funciones diferentes, por ejemplo, diferentes de una recta. Nos conviene para hallar, por ejemplo, acerca de una función si nuestra fuerza sería una parábola. Esa es una aplicación un poco más grande de este método, pero es así como lo demostró. Muy bien. Gracias, Catherine. Entonces, como ven, o sea, el ingeniero tiene que siempre buscar las diferentes formas de solución, ¿no es cierto? Si tienen una fuerza hidrostática sobre una superficie curva, entonces ya no es un área geométricamente fácil de resolver. Uno tiene que buscar de integrar esa superficie, ¿no? Bien, ahí se aplica un poco más de integrales. Ok, entonces está claro que las fuerzas de presión debido al agua, ¿no? La fuerza hidrostática, ¿no? Llamémosle la fuerza hidrostática, es aplicada en el centro de presiones, ¿no? Y el centro de presiones se da a 1/3 desde el fondo del agua, ¿no? En el caso de superficies curvas, ¿no? Entonces, el centro de presión, ¿cómo se encuentra? Catherine. Con el método que he demostrado ahora, ¿no? Con la relación entre la integral de un X, de un mismo X tomado, si queremos el horizontal, o de un Y, si queremos las alturas, por nuestro diferencial de área, el que vayamos a encontrar, sobre el diferencial de nuestra área. Y eso lo podemos hallar mediante las funciones. Para eso he demostrado la función y he hallado la ecuación original de la función, que en este caso era una recta. Entonces sí sería conveniente para funciones curvas encontrar sus áreas, pero la fórmula sigue siendo la misma. Muy bien. Ok, entonces
Vamos a pasar ahora al tema de flotación, ¿no? Al teorema de Arquímedes. Entonces, no se olviden de subir sus ejercicios propuestos del texto. Bien, seguimos en el capítulo 2, porque estamos viendo hidrostática, o sea, los fluidos, ¿no? En reposo. Hemos hablado de las propiedades de la presión hidrostática, teorema de Pascal, las presiones sobre superficies curvas, inclinadas. Y bueno, ahora vamos a ver flotabilidad. Flotabilidad. Entonces, bueno, los que saben nadar, pues han debido sentir, ¿no es cierto?, un empuje del agua, o sea, el cuerpo, como este que vemos de este nadador, ¿no? Entonces, permanece en la superficie. Y se ahogan porque no saben hidráulica. Entonces, el agua, ¿no?, empuja al cuerpo y es por ese motivo que el cuerpo puede flotar, además del peso específico, además del oxígeno que uno tiene en los pulmones, ¿no? Que ayuda, obviamente, también a permanecer flotando. Entonces, un cuerpo se encuentra dentro de un fluido, ya sea sumergido o también puede estar en la superficie, ¿no? Entonces, este cuerpo es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que ha sido desplazado por el cuerpo, ¿no? Entonces, Arquímedes, ¿no? Arquímedes se encontraba, ¿no?, en su bañera porque le había pedido el rey que determine, ¿no?, si el oro que le entregó a su orfebre para que pueda fabricar su corona, ¿no?, había sido utilizado en su totalidad en la corona. Entonces, le pide que Arquímedes, que era su consejero, su científico, ¿no?, que investigue y que determine si realmente el oro que le había dado al orfebre se había utilizado. O sea, ese volumen de oro que le dio se había utilizado en la corona. Entonces, ¿cómo determinar, decía Arquímedes, ¿no?, el volumen? ¿Cómo determinar si era oro efectivamente? Entonces, él se encontraba en su bañera y bueno, cuando se sumergía, el nivel del agua aumentaba, ¿no? Cuando salía, disminuía. Entonces, Arquímedes se le viene la solución en ese momento y sale por las calles desnudo gritando Eureka, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Eureka? ¿Cómo lo logré o algo así?
¿O lo Ya, sí, descubrí? sí. Lo logré, ¿no? Entonces, Arquímedes dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba o ascendente igual al peso del líquido desplazado, ¿no? Entonces, este nadador, esta persona, ¿no? No se va a ahogar, no se va a hundir, porque el agua está empujando, ¿no? Con el mismo peso que tiene esta persona, este nadador, ¿no? Además, o sea, este cuerpo, de repente en una piscina no se nota, o sea, el volumen que está desplazando, pero si ponemos en una taza, ¿no es cierto?, qué sé yo, de agua, un objeto, entonces va a rebalsar. ¿Y cuánto está rebalsando? Igual al volumen de este cuerpo. Entonces, Arquímedes dice, todo cuerpo que se encuentra totalmente sumergido o parcialmente sumergido, como una embarcación, etcétera, ¿no?, experimenta una fuerza de empuje igual al peso del volumen que ha sido desplazado, ¿no? Entonces, esta fuerza de empuje, la fuerza de empuje es igual al peso específico del fluido donde se encuentra el objeto por el volumen que ha desplazado, ¿no? Entonces, el volumen de agua que ha desplazado esta circunferencia, ¿no?, es igual al volumen de la circunferencia. Entonces, el análisis de problemas requiere de la aplicación de la ecuación del equilibrio estático en la dirección vertical, ¿no? Como estamos hablando de hidrostática de los fluidos en reposo, entonces podemos aplicar la ecuación de equilibrio estático. Entonces, así es que Arquímedes contribuye de forma muy importante a la ingeniería hidráulica. Y con este principio, que es una ley, ¿no?, o sea, se pueden resolver varios tipos de problemas, ¿no? Entonces, se puede determinar la fuerza, ¿no?, de empuje, se puede determinar el peso del cuerpo, también el volumen de la corona, ¿no?, y el peso específico. Entonces, Arquímedes pudo determinar el peso específico del oro, ¿no? Si conoces el peso específico y encuentras que es el mismo peso específico, entonces es una forma de determinar, ¿no es cierto? Y también encuentras el volumen. Entonces, para poder resolver, ¿no?, este tipo de problemas, primero hay que ver cuál es el objetivo de la solución del problema, ¿no? Si tengo una embarcación, entonces tendré que determinar, ¿no es cierto?, y mi embarcación tiene un peso, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha de, digamos, hundir la embarcación para poder navegar? Porque si navega en ríos fluviales, ¿no?, entonces tiene una altura de calado el río, tiene un tirante de agua. Entonces, en función de eso, hay que diseñar las embarcaciones o la cantidad de peso que vas a transportar, ¿no? Entonces, nuestra hidrovía, por ejemplo, la hidrovía que tenemos desde Ichilo, ¿no?, el río Ichilo, desde el río Ichilo uno puede navegar hasta Guayaramerín, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegando al río Mamoré, uno puede continuar navegando por el río
Madeira, que es un río ya binacional entre Bolivia y Brasil, y luego ya en territorio brasilero cambia de nombre a río Madeira, ¿no? Y el río Madeira, más allá, cambia de nombre a río Amazonas. Y el Amazonas, entonces, sale ¿a qué océano? Fernández. Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué océano tenemos en el lado del Amazonas, del río Amazonas? Sería el Atlántico, Inge. Muy bien, al Atlántico, ¿no? Correcto. Entonces podemos salir al mar por vía fluvial y eso es también hidráulica, ¿no? Entonces podemos utilizar la hidrovía fluvial desde Bolivia hasta el Océano Atlántico, ¿no? Entonces debería ser eso todavía ustedes seguramente como ingenieros, van a trabajar en esos temas interesantes como una alternativa de salida al mar, pero existen algunos obstáculos como las cachuelas o centrales hidroeléctricas como la que les he mostrado, ¿no es cierto? La de Giraú y la otra era la de San Antonio, que están cortando el curso del río, pero se pueden construir esclusas, ¿no?, que permitan la navegación fluvial. Entonces, con el principio de la flotación, o sea, se pueden resolver muchos problemas, ¿no? O sea, principalmente el diseño de las embarcaciones, ¿no?, de los submarinos, y muchos otros problemas de construcción de obras hidráulicas en el mar, ¿no? Entonces, se utiliza el principio de la flotación. Entonces, por ejemplo, los Países Bajos, ¿no?, han ganado. ¿Por qué se llaman Países Bajos? Porque están por debajo del nivel del mar. ¿Y por qué están debajo del nivel del mar? Porque en ciertas épocas no tienen las mareas altas y como han construido diques, entonces el mar está por encima de la tierra, ¿no? Entonces, para construir esas obras importantes en el mar o también puentes, ¿no?, se utiliza el principio de la flotación para ver, o sea, las estructuras hidráulicas prácticamente las dejan simplemente caer, ¿no?, en el lecho del fondo del mar, ¿no? Entonces, obviamente que seguramente las profundidades no son tan grandes, pero tienen que hacer una cama y encima viene la estructura. Y para eso han construido inclusive maquinaria especial, ¿no?, para poder primero hacer esa cama, ¿no?, donde se va a sentar la estructura y luego también para poder transportar estas estructuras, ¿no?, simplemente las agarran con las embarcaciones y están en el agua, solamente que pierde peso esta estructura estando en el agua, ¿no?
y bueno, las transporta. Entonces, lo que hay que saber es que la fuerza de empuje es igual al peso específico del fluido por el volumen que desplaza ese objeto. Entonces, de aquí podemos también decir que el peso, ¿no? Si se acuerdan de las propiedades de los fluidos, el peso es igual al peso específico por el volumen. Entonces, una de las propiedades de los fluidos es que el peso específico es igual al peso del cuerpo sobre su volumen, ¿no? Entonces, de ahí que el peso del cuerpo es igual al peso específico por su volumen. Entonces, podemos determinar, o sea, pesando el objeto, si sabemos su peso, sabemos su volumen, podemos determinar el peso específico, ¿no? Así es. Entonces, así se puede determinar si el peso específico es del oro o de plata, de cualquier otro mineral, ¿no? Bien, entonces hay que tomar en cuenta también, ¿no? Un objeto con el peso específico menor al peso específico del fluido, ¿no? Va a tender a flotar debido a que su peso, ¿no?, es menor que la fuerza de empuje con el objeto sumergido. Entonces, una madera, por ejemplo, pueden determinar ustedes, ¿no?, cuál es el peso específico de la madera y comparar con el peso específico del fluido. Entonces, van a ver que el peso específico entonces juega también un rol importante. Un objeto con un peso específico mayor al peso específico del fluido tiende a hundirse, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso también es el mayor a la fuerza de empuje. Entonces, se dice que la flotación es neutral cuando un cuerpo permanece en una posición dada en donde quiera que esté sumergido en el fluido, ¿no? Entonces, el peso específico es igual al peso específico del agua. Si este objeto está dentro del agua, entonces este cubo estará en equilibrio, ¿no? Entonces, y si nosotros quisiéramos que esté en otra posición cerca de la superficie del agua, entonces tendremos que aplicar una fuerza externa que vendría a ser, no sé, que alguien esté jalando para que este objeto que está sumergido en agua esté en una determinada posición, ¿no? Entonces sabemos que hay un empuje y sabemos que tiene un peso. Entonces podemos determinar la fuerza externa, ¿no? Podemos determinar qué fuerza necesitamos para que este cuerpo esté en una determinada posición, ¿no? Entonces, para resolver los problemas de flotación tenemos que mostrar todas las fuerzas, o sea, hacer un diagrama de cuerpo libre. Mostrar el peso, mostrar la fuerza de empuje en sentido contrario y la fuerza externa. Entonces, como estamos hablando de que se encuentra en un fluido en reposo, entonces la ecuación de equilibrio estática se aplica en la dirección vertical, ¿no? Entonces la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Bien, entonces tenemos con signo positivo, ¿no? Con signo positivo la fuerza ascensional o la fuerza boyante también se conoce como la fuerza de empuje, ¿no? La fuerza ascensional, la fuerza boyante, van a encontrar en algunos libros como fuerza boyante, fuerza ascensional, etc. Entonces, con signo negativo tenemos el peso y tendríamos esta fuerza externa
con signo también positivo, ¿no? Entonces es importante siempre mostrar el diagrama de fuerzas. Entonces ahí tenemos la fuerza ascensional menos el peso y más la fuerza externa, igualando a 0. De acá podemos despejar, ¿no?, la fuerza externa, que ha de ser el peso menos la fuerza ascensional. Sabemos que el peso es igual al peso específico por el volumen. Entonces reemplazamos esto, ¿no? Y si el resultado, ¿no?, si el resultado resultase positivo, ¿no?, entonces la dirección de la fuerza externa ha de ser correcta, ¿no? Entonces, si nos sale positivo, entonces quiere decir que es en esa dirección. Si no, si nos sale negativo, entonces quiere decir que hay que empujar, en vez de jalar, hay que empujar. Hay que empujar. Veamos este ejemplo o ejercicio, ¿no? Ustedes han debido ver, ¿no?, estas balanzas. Una balanza se tiene acá para saber cuánto pesa, ¿no? Las señoras en el mercado utilizaban estas balanzas y todavía creo que siguen utilizando, ¿no? Por lo menos en el campo, en las provincias. Si ustedes van a visitar, ¿no?, fin de semana, a algún pueblito, ¿no?, y un día de mercado, van a ver que todavía utilizan estas balanzas, ¿no? Entonces le van agregando pesitos para saber cuánto pesa este objeto. Entonces, este objeto en el aire pesa 60 libras. Medido, dice, en el aire. Entonces, agarramos un tacho de agua y sumergimos y pesa, entonces su peso aparente es de 46.5 libras, medido en el agua. Entonces sabemos que el peso es igual al peso específico por el volumen. El peso específico del agua en libras sobre pi al cubo es de 62.4. ¿Ok? Bien. Entonces, dibujamos el diagrama de fuerzas. Tenemos la fuerza de empuje, el peso con signo negativo, acá estamos, el peso, y la fuerza externa. ¿Qué nos piden? Nos piden determinar el peso específico de este objeto. Peso específico, entonces, de cualquier objeto. Y podemos también determinar su volumen, ¿no? Podemos determinar su volumen. Bien, entonces, sabemos que la fuerza de empuje es peso específico por el volumen. Siendo la sumatoria de fuerzas, entonces reemplazamos acá en la fuerza de empuje el peso específico del fluido por el volumen desplazado, más la fuerza externa, ¿no?, y menos el peso, igual a 0. Entonces podemos igualar, entonces, y tenemos que despejar el volumen, ¿no?, porque no sabemos. Tenemos como dato el peso medido en el aire, y tenemos esta fuerza externa que vendría a ser, ¿no?, el peso aparente, porque está jalando, ¿no es cierto? Ese es el peso aparente, que es de 46.5. En ese sentido, hacia arriba. Entonces, conocemos estos dos valores, despejamos el volumen y
conocemos también el peso específico del fluido. Y nos sale un valor del volumen de 0.216 pies. Como tenemos ya el volumen de esta figura, ¿no? De una de las propiedades de los fluidos, del agua, en este caso tenemos el peso específico, ha de ser el peso, ¿no?, medido en el aire entre el volumen desplazado. Y hemos encontrado entonces el peso específico de este objeto, ¿no? Entonces, así pudo determinar el peso específico Arquímedes, el peso específico de la corona que había elaborado el orfebre, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, ¿el peso aparente es un dato? El peso aparente sí es un dato. Si se fijan, las caseritas, ¿no?, le van a ir poniendo así estos pesos, y pues tenemos el peso aparente de 46.5, ¿no? Que este peso está jalando, ¿no es cierto?, al objeto. Entonces, con el principio de Arquímedes, ¿no?, podemos determinar, ¿no?, de poder transportar un determinado volumen por los ríos de navegación. Podemos determinar, o sea, la ingeniería de las embarcaciones, pues es toda una carrera, ¿no es cierto? Entonces, yo, estando en Holanda, visité la Facultad de Ingeniería, ¿no?, y había una carrera específica para el diseño de embarcaciones, diseño de submarinos, etc. Entonces, pero la base, el principio, es el principio de Arquímedes. Entonces, hay algunos principios que para la naturaleza son pues leyes, ¿no? Entonces, si uno conoce, digamos, de memoria bien en qué consiste el principio de Arquímedes, o sea, van a poder resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, el principio dice que cualquier cuerpo que está totalmente o parcialmente sumergido, entonces experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen que ha sido desplazado, ¿no? Entonces, alguna vez yo, cuando estaba con un exministro, el ministro Vincenti, era ministro de Obras Públicas, habíamos ido a visitar unas obras en el Brasil y veíamos cómo en pontones, ¿no?, pontones pequeños, ¿no?, estaban haciendo pasar, ¿no?, maquinarias, pero inmensas, ¿no? Y yo le decía, mire, ministro, cómo ese pontón, ¿no?, tan pequeño puede cargar semejante peso y volumen. Y él me dijo, fácil, es el principio de Arquímedes. Entonces ahí me enteré de que el ministro era un ingeniero civil, ¿no? Entonces, y tenía razón, ¿no es cierto? El principio de Arquímedes nos permite, pues, determinar el peso que vamos a transportar, el volumen que podemos transportar y cuánto se va a hundir, digamos, una embarcación, para poder determinar su altura de calado. Ahí vamos a ver luego un ejercicio, ¿no? Acá tenemos una embarcación
un peso de 150 kilonewtons. Entonces vamos a determinar si este cuerpo, o sea, determinar si esta embarcación es estable, ¿no?, en agua dulce. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Y estaríamos quedando acá. Tengo otra reunión en un rato más. Así que si alguien tiene alguna pregunta. Disculpe, ingeniero, los ejercicios propuestos que vamos a hacer va a ser junto con los que tienen ejercicios con compuertas, digo. Perdón, no le he escuchado muy bien. Los ejercicios propuestos que vamos a hacer para presentar van a ser también con los que tienen compuertas de las fuerzas. Sí, claro, claro. Está bien. Sí, así es. Bien, entonces, Antonio Marcelo. Presente, Inge. Claudia Andrea. Presente, Inge. Cristian. Presente, ingeniero. Daniel. Presente, ingeniero. Daniela. Presente, ingeniero. Dayana. Dayana Alejandra. Edwin Ríos. Presente, ingeniero. Efraín Mamani Colque. Presente, ingeniero. Fabio Abel Salazar. Presente, ingeniero. Gedeón Lavarden. Bueno, muy buenas noches. Entonces, estén atentos a las tareas que... y también no se olviden de ir enviando sus ejercicios, ¿no? Hasta el sábado, ingeniero. Una preguntita más. ¿A dónde enviamos? Disculpe. ¿A dónde lo vamos enviando? Ya. No hemos creado, ¿no? No. Ya. Gracias por hacerme notar. Entonces vamos a trabajos. Hidrostática le vamos a poner, ¿ya? Ahí está. Entonces, luego vamos a fijar la fecha del primer parcial, pero tiene que estar antes del primer parcial, ¿no? Bien. Listo. Entonces, muy buenas noches. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, ingeniero.